Ronaldinho es el mejor showman que el fútbol haya visto jamás. Du Brésilien Ronaldinho. Hacía cosas con el balón que nadie se atrevía ni a intentar. Incluso recibió una ovación de pie de sus propios rivales y ganó el Balón de Oro más merecido de la historia. Pero terminó en una prisión llena de contrabandistas de cigarrillos, miembros de pandillas y narcotraficantes. Para entender cómo ocurrió semejante locura, tenemos que regresar a Porto Alegre, en Rio Grande do Sul, Brasil. Ronaldinho, cuyo nombre completo es Ronaldo de Assis Moreira, nació el 21 de marzo de 1980 en una familia humilde de amantes del fútbol. Su madre, Miguelina dos Santos, trabajaba como vendedora de productos cosméticos y soñaba con ser enfermera. Su padre, Joao de Assis Moreira, trabajaba como soldador en un astillero y jugaba fútbol de forma semiprofesional en un club local, Esporte Clube Cruzeiro. La familia vivía en condiciones de pobreza, en una casa de madera, en la favela de Porto Alegre. Además de jugar en el club local, el padre de Ronaldinho también trabajaba como portero en los días de partido para el club de fútbol Gremio. Con apenas lo necesario para sobrevivir, Joao sabía que algo tenía que cambiar y su única esperanza era el fútbol. Por eso, apoyó las carreras futbolísticas de Ronaldinho y su hermano mayor Roberto, con la esperanza de que lograran lo que él no pudo. ¿Cómo pasó Ronaldinho de una infancia tan pobre a convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo? Durante un entrenamiento, Joao presentó a Roberto, el hermano mayor de Ronaldinho, al entrenador del Gremio. Logró convencerlo para que le diera una oportunidad en una prueba y cuando Roberto pisó el campo, impresionó tanto que le ofrecieron un contrato profesional de inmediato. Al firmar su primer contrato, lo primero que hizo Roberto fue sacar a su familia de la casa en ruinas donde vivían. ¡Wow! Convenció al Gremio de que pagara una nueva casa en un barrio rico de Porto Alegre. Esta nueva casa tenía todo lo que se podía imaginar: un interior precioso, un hermoso jardín y hasta una piscina. Pero justo cuando su fortuna parecía mejorar, la tragedia golpeó. Con solo 8 años, Ronaldinho regresó a casa tras un día jugando al fútbol y encontró a todos llorando. Su hermano mayor Roberto lo llevó a otra habitación para decirle que su padre había fallecido. Después de luchar tanto para sacarlos de la favela y llevarlos a una casa digna, fue precisamente en esta casa donde perdió la vida ahogándose en la piscina. Desde ese momento, Roberto se convirtió en una figura paterna para Ronaldinho y su madre se volvió a casar. A partir de entonces, el joven confió ciegamente en su hermano, pues sentía que no tenía a nadie más en el mundo. Ronaldinho jugaba al fútbol todo el día y cuando nadie quería jugar con él, jugaba con su perro. Se dice incluso que perfeccionó muchas de sus habilidades tratando de driblar a su energético compañero de 4 patas. Con tanto amor por el fútbol, Ronaldinho pronto se convirtió en una estrella local. Le apodaron Ronaldinho, que significa pequeño, porque solía ser el jugador más pequeño de los equipos juveniles de la zona. Le encantaba especialmente el futsal y el fut playa, donde surgieron la mayoría de sus trucos. Sin embargo, fue en un partido local donde se convirtió en una sensación mediática. Marcó 23 goles en un solo partido contra un club local, pero lo más increíble es que su equipo ganó 23-0. Este logro extraordinario le valió una invitación para jugar con Brasil en el Mundial Sub-17. Durante el torneo, deslumbró al mundo con sus habilidades y terminó marcando 2 goles. Fue galardonado con el Balón de Bronce como el tercer mejor jugador del torneo y Brasil se llevó el trofeo. En ese momento todos sabían que sería grande. Y tenían razón. Especialmente porque compartía nombre con Ronaldo e idolatraba a Romario y Maradona. Tras el torneo, Gremio lo incorporó en su equipo juvenil y debutó con el primer equipo en 1998 y para 1999 ya había anotado 22 goles en 47 partidos. Ronaldinho volvió a ser noticia cuando humilló al capitán campeón del mundo en el 94, Dunga, en un clásico contra Internacional. Los clips de sus jugadas se repetían una y otra vez en la televisión nacional de Brasil. Para ese momento, su hermano ya no jugaba al fútbol debido a una lesión de rodilla que arruinó su carrera. Para el 99 fue un año de locura para Ronaldinho. Fue parte del equipo de Brasil que quedó tercero en el Campeonato Sudamericano Sub-20, donde anotó 3 goles en 9 partidos. Ese mismo año participó en el Mundial Juvenil de la FIFA en Nigeria, donde también marcó 3 goles, aunque el equipo fue eliminado por Uruguay en los cuartos de final. En cuestión de meses, su fama en Brasil se disparó, lo que le valía un lugar en la Copa América de 1999. Aunque fue utilizado principalmente como suplente, impresionó a todos y marcó un gol. Más importante aún, ganó experiencia valiosa jugando con la selección absoluta.
Brasil ganó el torneo y solo una semana después de su victoria fue convocado para la Copa Confederaciones del 99. Ronaldinho aún no lo sabía, pero estaba a punto de participar en una competición que cambiaría su vida para siempre. En la Copa Confederaciones, Ronaldinho marcó en todos los partidos excepto en la final, incluyendo un hat-trick en la victoria 8-2 contra Arabia Saudita en semis. Aunque Brasil perdió la final contra México, Ronaldinho terminó como el máximo goleador y mejor jugador del torneo. Regresó a Gremio, continuó brillando, liderando al equipo para ganar la Copa Azul, un torneo de clubes del sur de Brasil. En el año 2000 participó en el torneo preolímpico donde lideró a Brasil a la victoria, anotando 9 goles en 7 partidos. En los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia, no cumplió con las expectativas y Brasil fue eliminado por Camerún, que terminaría ganando la medalla de oro. Luego, en 2001, Ronaldinho recibió la noticia más importante de su carrera futbolística. El entrenador del Arsenal, Arsène Wenger, había estado siguiendo de cerca los progresos de Ronaldinho. El club se acercó a Gremio y se llegó a un acuerdo. El joven de las favelas de Porto Alegre estaba listo para dar el salto a Europa, pero justo cuando estaba empacando sus maletas, el trato se cayó porque no pudo obtener un permiso de trabajo ya que no era un ciudadano de la Unión Europea. Para empeorar las cosas, no había jugado suficientes partidos internacionales. Deprimido y desilusionado, Ronaldinho consideró jugar a préstamo para el Saint Mirren de Escocia, pero ese plan tampoco funcionó debido a un escándalo con un pasaporte falso en Brasil. Cuando todo parecía perdido, recibió una llamada inesperada desde Francia. En 2001 se anunció que Ronaldinho finalmente daba el salto a Europa, uniéndose al PSG en una transferencia libre. El movimiento fue gestionado por su hermano Roberto, quien ahora era su representante. Sin embargo, esto generó controversia en Brasil, ya que su club Gremio exigía una tarifa de transferencia al PSG. La FIFA tuvo que intervenir y finalmente los parisinos pagaron 5 millones de euros por él. Para hacer las cosas más interesantes, su hermano Roberto encontró un contrato para jugar en el Montpellier, solo para estar cerca de su hermanito. Sin embargo, Roberto se retiró del fútbol a los 31 años para dedicarse por completo a apoyar a Ronaldinho. En el PSG, Ronaldinho tuvo su primera experiencia en el fútbol europeo, compartiendo equipo con su compatriota brasileño Aloisio y otras estrellas como Yaya Okocha, Nicolás Anelka y Mauricio Pochettino. Al principio le costó adaptarse y fue utilizado principalmente como suplente. Aún así, marcó su primer gol para el club en un empate 2-2 contra el Lyon. Tras el descanso invernal, encontró su ritmo y anotó en 4 partidos consecutivos contra el Mónaco, Lens, Rennes y Lorient. Vaya locura, muchachos. También marcó 2 goles contra el Troyes y cerró la temporada anotando contra el Metz. Ronaldinho fue clave en el recorrido del club de la Copa de la Liga, ayudando al equipo a llegar a semis, donde fueron eliminados por el Bordeaux. En el partido de octavos de final contra el Guingamp anotó 2 goles, aunque comenzó como suplente en el segundo tiempo, asegurando la victoria para su equipo. Sin embargo, comenzaron a aparecer problemas cuando Ronaldinho se dejó atrapar por la vida nocturna de París. Esto llevó a una confrontación con su entrenador, Luis Fernández, quien lo acusó de haber perdido el interés por el fútbol. Pero independientemente de lo que pasaba en París, Ronaldinho ya se había consolidado como titular en la selección de Brasil y fue convocado para disputar su primer mundial. Desde el inicio, Ronaldinho dejó su huella en el torneo como parte de un ataque formidable junto a Rivaldo y Ronaldo, conocidos como los 3 Rs. Marcó y asistió en el primer partido de la fase de grupos contra China y dio otra asistencia en el duelo contra Bélgica. Sin embargo, el partido donde realmente se consagró fue en los cuartos de final contra Inglaterra. Después de un gol de Michael Owen en el minuto 23, Dinho sabía que debía hacer algo para evitar que el partido se les fuera de las manos. Cuando el primer tiempo se acercaba a su fin, tomó el balón en su propio campo y realizó una de sus clásicas jugadas contra los defensas ingleses. Con algunos amagues, dejó el balón servido para que Rivaldo anotara el empate. En el segundo tiempo, anotó el segundo gol de Brasil con un tiro libre desde muy lejos, que tomó completamente desprevenido al portero David Seaman. 7 minutos después fue expulsado por una tonta falta sobre el defensor Danny Mills. Brasil ganó el partido, pero Ronaldinho quedó suspendido para las semis. Regresó al 11 titular para la final, donde una actuación brillante de Ronaldo aseguró el 5º mundial en la historia de Brasil. Con solo 22 años, Dinho se convirtió en campeón del mundo. Sin embargo, este torneo fue solo una probada de lo que vendría para su carrera. Podríamos argumentar que en este punto su carrera ya era un éxito, había ganado todos los grandes trofeos internacionales y había completado el fútbol a nivel de selecciones, pero quizás eso explica por qué perdió la motivación tan pronto, simplemente ya no quedaba mucho por ganar. Entonces, ¿qué versión de Ronaldinho estaba regresando al PSG?
A pesar de sus problemas con el entrenador, Dinho comenzó su segunda temporada en el PSG con el icónico número 10 en la espalda. Aunque no alcanzó el nivel de la temporada anterior, siguió brillando con actuaciones admirables para el equipo. Marcó 3 goles tanto de local como de visitante contra su eterno rival el Marsella y anotó lo que muchos consideran el gol de la temporada contra el Guingamp. En la Copa de Francia fue decisivo al marcar los 2 goles en la victoria de semifinales contra el Bordeaux, ganándose una ovación de pie del público parisino. Sin embargo, no pudo hacer milagros en la final, donde el PSG perdió contra el Auxerre. En la liga, el equipo terminó en la parte baja de la tabla, lo que dejó claro que la relación entre el club y Dinho no estaba funcionando. Así que pidió ser transferido y el club comenzó a buscarle un nuevo destino. Durante el descanso del verano participó en la Copa Confederaciones, pero sus problemas a nivel de clubes afectaron su rendimiento. Y Brasil fue eliminada en la fase de grupos sin que él ni siquiera anotara un gol. Con el torneo terminado, enfrentó la difícil tarea de encontrar un nuevo club. En ese momento, el FC Barcelona acababa de elegir a Joan Laporta como presidente del club. Laporta declaró: prometí llevar al Barça a la cima del fútbol y para lograrlo debemos fichar a uno de estos 3 jugadores, Beckham, Henry o Ronaldinho. Con Beckham fichando para el Madrid y el Arsenal que no quería vender a Henry, el Barcelona tenía solo un objetivo, Ronaldinho. Pero surgió otro problema, el United, que también estaba interesado en él. Barcelona superó la oferta del United y lo fichó por 30 millones de euros a los 23 años. Cifra que parecía mucho en ese momento. En ese momento, la transferencia no se vio como un gran éxito, ya que tanto Beckham como Henry estaban rindiendo mucho mejor en sus clubes, pero todo cambió tan pronto Dinho se puso la camiseta del Barça. Tiene algo especial cada vez que toca el balón. Esas no son mis palabras, sino las de su entrenador Frank Rijkaard tras un amistoso contra la Juventus. En su debut de la liga marcó un gol espectacular tras recibir el balón en su propio campo y driblar a varios jugadores del Sevilla. En sus primeros 14 partidos anotó 8 goles y dio 4 asistencias, marcando un inicio increíble en la carrera con el Barcelona. Pero luego sufrió una lesión que lo mantuvo fuera durante un mes. Durante su ausencia, el Barcelona decayó y el equipo cayó al lugar 12 de la tabla. Este mismo equipo llevaba 5 años sin ganar la liga y 7 sin vencer en el Bernabéu. Era un periodo oscuro para el club español. Uno de los peores momentos. Con un equipo así, las expectativas sobre Ronaldinho parecían demasiado altas, pero cuando regresó, hizo que todo pareciera sencillo. Promedió una contribución de gol casi en cada partido y dio un giro completo a la temporada del club. En el camino, ayudó al equipo a lograr su primera victoria en años contra el Madrid en el Bernabéu, aunque finalmente terminaron segundos. Esto se sintió como un triunfo para el club, que llevaba años en decadencia. Sus actuaciones llevaron a Xavi a decir en ese entonces que Dinho había desencadenado un renacimiento del Barcelona. En la temporada siguiente, las cosas se volvieron aún más emocionantes. El club fichó a Eto'o y a Deco y con esas 2 adiciones, el Barça se volvió imparable. Para el inicio del nuevo año, el Barça ya tenía una ventaja de 10 puntos sobre su rival más cercano, el Madrid, y toda Europa estaba rendida a sus pies. Todos podían ver lo increíble que era Dinho. Hacía cosas con el balón que nadie más se atrevía a hacer. Y en poco más de un año pasó de ser una promesa indisciplinada a convertirse en el jugador más importante del fútbol. Así que fue recompensado con el premio del mejor jugador del mundo de la FIFA. Su capitán, Carles Puyol, dijo: el mayor cumplido que puedo darle es que nos devolvió el espíritu del Barça, nos hizo sonreír otra vez. Es el mejor. Su fama creció enormemente, atrayendo a multitudes masivas a los partidos de la Liga y la Champions. Todos querían ver al mago. Sin embargo, el desastre llegó cuando el Barça fue eliminado de la Champions por el Chelsea en los octavos de final. Un golpe bastante fuerte para el equipo, la verdad. Para un equipo tan dominante fue un golpe muy duro. En la liga siguieron arrasando y el 1 de mayo del 2005 Ronaldinho dio la asistencia para el primer gol de Lionel Andrés Messi con el FC Barcelona. Aunque ganaron la liga por primera vez en 6 años, la opinión general era que la eliminación en la Champions había llegado demasiado pronto, especialmente para Ronaldinho, quien había marcado 2 goles contra el Chelsea. Uno de ellos fue el icónico gol con la punta del pie. Con una temporada agridulce concluida, Dinho centró su atención en la Copa Confederaciones. En el torneo, anotó un penalti en la victoria de semis contra el anfitrión, Alemania, y fue nombrado el mejor jugador del partido en la final, donde Brasil aplazó 4-1 a su eterno rival Argentina. Marcó 3 goles en el torneo y al sumar sus tantos de ediciones anteriores, se convirtió en el máximo goleador histórico de la competición con 9 goles. Sin embargo, todo lo que logró en la temporada pasada fue solo un prólogo, ya que estaba a punto de alcanzar el mayor logro de su carrera.
comenzó la nueva temporada donde la había dejado. Marcó 13 goles en sus primeros 12 partidos. Durante esa racha anotó 2 veces en el Bernabéu, donde los aficionados del Madrid le dieron una ovación de pie, algo que solo habían hecho antes con Diego Armando Maradona. Su dominio en el fútbol le valió su segundo premio al mejor jugador del mundo, el premio al mejor jugador europeo del año y el galardón más prestigioso, el Balón de Oro. Llevó su forma estelar al nuevo año, especialmente en la Champions League. Marcó el gol decisivo contra el Chelsea en los octavos de final, cobrando venganza por la eliminación del año anterior. Anotó otro gol en la victoria del Barcelona en los cuartos de final contra el Benfica y dio la asistencia para el único gol en semis contra el Milan. Ronaldinho marcó y asistió contra todos los equipos que enfrentó en esa Champions League, acumulando 7 goles y 4 asistencias en 11 partidos. En la final contra el Arsenal dio el pase que provocó el penalti sobre todo por parte del portero del Arsenal. Aunque no marcó ni asistió directamente, su influencia en el juego fue innegable. Lideró al Barça hacia su segunda Champions League de la historia y la primera en 14 años. Para cerrar la temporada, superaron al Madrid en la Liga por 12 puntos. Terminó la temporada con el mejor registro de goles de su carrera, 26, y sus actuaciones le valieron su tercer premio consecutivo como mejor jugador del año de la UEFA. También fue incluido en la lista de 6 nominados al premio Laureus al mejor deportista del mundo. Mundial 2006. Tras otra temporada dominante a nivel de clubes, todos esperaban que Brasil ganara el Mundial con Dinho siendo su principal estrella. Se esperaba que mostraran el estilo Joga Bonito que Nike había promocionado extensamente, pero Brasil parecía un equipo de aficionados. Daba la impresión de que ya habían perdido el éxito y carecían de hambre. Pasaron con dificultad la fase de grupos, con Dinho aportando solo una asistencia. En los cuartos de final perdieron 1-0 contra Francia tras ser superados por Zidane y apenas lograron un disparo a puerta en todo el partido. ¿Puedes imaginar un equipo con Ronaldinho, Ronaldo, Adriano y Robinho y solo disparando una vez a portería? Esta actuación desató duras críticas por parte de los aficionados y la prensa brasileña al volver a casa. 2 días después de su eliminación, vándalos destruyeron una estatua de 7 metros erigida en honor a Dinho con su premio al mejor jugador del mundo. ¿Y cómo respondió él? Ronaldinho y Adriano regresaron a su casa en Barcelona y organizaron una fiesta. Salieron de discoteca toda la noche y hasta la mañana siguiente. Este acto marcó un punto de inflexión en la carrera de Ronaldinho. La nueva temporada comenzó con actuaciones irregulares de Ronaldinho. Había partidos en los que era absolutamente imparable y otros en los que apenas aparecía. El 25 de noviembre del 2006 marcó su gol número 50 en la Liga contra el Villarreal, seguido de una espectacular chilena. Los aficionados del Barça mostraron pañuelos en señal de admiración. En la rueda de prensa posterior, Dinho declaró que ese gol era un sueño que había tenido desde niño. En el Mundial de Clubes en Japón anotó y dio 2 asistencias en la victoria del Barça sobre el Club América de México, pero el equipo perdió la final 1-0 contra el Internacional de Brasil. Dinho recibió el Balón de Bronce como el tercer mejor jugador del torneo. Al día siguiente quedó tercero en el premio de la FIFA al mejor jugador del mundo, detrás de Cannavaro y Zinedine Zidane. La segunda mitad de la temporada no salió según lo esperado, ya que el Barça fue eliminado en la Champions League contra el Liverpool. A pesar de terminar la temporada con 21 goles en la Liga, el Barcelona perdió el título ante el Madrid por el criterio de enfrentamientos directos, ya que ambos equipos terminaron con los mismos puntos. El equipo, que parecía haber encontrado su camino, fue devuelto dolorosamente a la realidad y la junta directiva del Barça no soportó terminar la temporada sin trofeos y despidió a Frank Rijkaard. Su reemplazo fue un joven Pep Guardiola, ansioso por brillar en el escenario mundial. Después de ganar todos los grandes trofeos en el fútbol, la dedicación de Ronaldinho al juego comenzó a decaer, prefiriendo las fiestas a los entrenamientos. Al ver su falta de disciplina, Guardiola rápidamente dejó claro que quería que Ronaldinho y Deco salieran del club, ya que temían que fueran una mala influencia para un emergente Messi. En febrero del 2008 jugó su partido número 200 con el Barça, pero sus apariciones desde el banquillo fueron mayormente decepcionantes. Su estilo de vida lo llevó a sufrir lesiones y un desgarro muscular en la pierna derecha lo dejó fuera el resto de la temporada. Después de 3 temporadas exitosas en el club, el declive de Ronaldinho fue impactante y muchos en el club sentían que ya había pasado su mejor momento. En mayo del 2008, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, anunció que Ronaldinho necesitaba un nuevo desafío. El club consideró que la separación era lo mejor para ambas partes.
Tras jugar un partido benéfico contra el racismo junto a Messi en Venezuela, Dinho envió una carta abierta a los aficionados y sus compañeros. En ella afirmó que los mejores años de su carrera habían sido los 5 que pasó en el club catalán. Fue un momento triste para él y para los aficionados, ya que el hombre que les hizo enamorarse del fútbol nuevamente se estaba marchando, pero en realidad todos lo veían venir, ya que desde el 2007 los periódicos y los aficionados se burlaban de su peso. Así que cuando rechazó ofertas del City por 200.000 libras semanales para unirse al Milan, los fans bromeaban diciendo que el Milan estaba reemplazando al gordo Ronaldo con el gordo Ronaldinho y llamaban al club un hogar de retiro. Algunos incluso decían que el Milan no quería ficharlo, pero su hermano Roberto insistió tanto que lo hicieron para mantener una buena relación con él debido a su red de scouting en Brasil. Con la camiseta número 10 ya en manos de Clarence Seedorf, Dinho optó por usar el número 80, una decisión que sería el inicio de un inusual arco de redención. Comenzó la temporada con fuerza, anotando el único gol en la victoria en el derbi contra el Inter de Milán y marcando un doblete contra la Sampdoria. Marcó un gol en el minuto 93 contra el Braga en la Copa de la UEFA y parecía que el mago estaba volviendo a enamorarse del fútbol, pero rápidamente regresó a sus antiguos hábitos de fiestas nocturnas y falta de dedicación en los entrenamientos, lo que le valió las críticas de su entrenador Carlo Ancelotti, quien dijo: "La caída de Ronaldinho no me ha sorprendido, su condición física siempre ha sido muy precaria, su talento, sin embargo, nunca ha estado en duda. A pesar de un buen inicio de temporada, muchas veces fue relegado al banquillo debido a su falta de forma física, sin embargo, terminó la temporada con 10 goles en 32 partidos. Dinho sabía que aún no estaba acabado, que tenía aún más para dar". Con el Mundial del 2010 acercándose, Dinho expresó su deseo de formar parte de la selección brasileña, pero muchos se rieron de este delirio. Usó sus comentarios negativos como motivación para mejorar. Quería demostrarle al mundo que aún tenía lo necesario. Aunque comenzó la temporada de manera terrible, cuando recuperó su forma física y su nivel de juego se convirtió sin duda en el mejor jugador del Milán. El cambio de entrenador le benefició, ya que lo movieron de su posición como mediocampista central ofensivo a la banda izquierda del mediocampo. Anotó 2 goles contra la Juventus en una victoria 3-0 para el Milán, y en el siguiente partido marcó su primer hat-trick para el club en un enfrentamiento contra el Siena. En la Champions League marcó un gol y asistió a otro contra el United, aunque el Milan perdió 3-2. Terminó la temporada como el máximo asistente de la Serie A, y después de una temporada tan impresionante, Dinho confiaba en que sería convocado para el Mundial. Lamentablemente, el entrenador de la selección, Dunga, se negó a llamarlo, lo que llevó a muchos a especular que fue por lo que Ronaldinho hizo años atrás en Brasil. Sin embargo, al analizarlo bien, Ronaldo, Robinho, Adriano y Pato tampoco fueron convocados. Parecía que Dunga solo quería jugadores comprometidos con la selección y no estrellas que pasarían las noches de fiesta. Y vaya que tuvo razón. Ronaldinho, cuando descubrió esto, que no iría al Mundial, se desató completamente. Pasó todo el verano de fiesta y los periódicos se llenaron de fotos de su cuerpo fuera de forma. A pesar de las llegadas de Robinho y Ibrahimovic al Milan, Dinho jugaba como alguien que había perdido la motivación. Entonces empezó a planear su siguiente movimiento. Se habló de un posible fichaje por Los Ángeles Galaxy para unirse a Beckham, y también hubo rumores de que podría unirse a los Blackburn Rovers, recién comprados por una compañía india que buscaba fichar a una estrella. Pero ese movimiento no se concretó. Ronaldinho decidió que ya era hora de volver a casa. Aunque todo apuntaba a su club de infancia, el Gremio, tras un verano lleno de rumores, terminó fichando por el Flamengo. Este cambio enfureció a los fans del Gremio, quienes sintieron que Dinho los había traicionado por dinero, pero en realidad fue su hermano Roberto quien incitó a una guerra de ofertas entre ambos clubes y finalmente lo convenció de unirse al Flamengo. Más de 20.000 aficionados se reunieron para su presentación, asombrados de que Ronaldinho jugara para su equipo. Ronaldinho comenzó su etapa en el Flamengo de una manera perfecta, principalmente porque en su contrato había una cláusula que le permitía salir de fiesta a clubes nocturnos 2 veces por semana, independientemente del calendario de entrenamientos. Marcó su primer gol para el Flamengo en la victoria 3-2 sobre el Boavista el 6 de febrero del 2011. 3 semanas después, convirtió un tiro libre en el segundo tiempo para vencer nuevamente al Boavista 1-0 y ganar la Ataca Guanabara. En julio marcó un hat-trick en la victoria del Flamengo por 5-4 contra su eterno rival el Santos, a pesar de ir perdiendo 3-0. Pero este regreso de ensueños no duró mucho. Ronaldinho demandó al club por 4 meses de salarios impagos, lo que finalmente llevó a la terminación de su contrato. Sin embargo, solo a 4 días de dejar el Flamengo, firmó por el Atlético Mineiro por un contrato de 6 meses. Eligió el número 49 en honor al año de nacimiento de su madre, ya que el número 10 estaba siendo ocupado por otro jugador.
Atlético Mineiro. Marcó su primer gol para su nuevo club desde el punto de penalti contra el Náutico. Su forma mejoró enormemente, jugando con alegría y libertad a las que estaba acostumbrado. Lideró a Mineiro a una carrera increíble, anotando 10 goles y dando 15 asistencias, llevando al equipo al segundo lugar de la liga. Esto significó que se clasificaron para la Copa Libertadores del 2013 y Dinho fue galardonado como el mejor jugador de la liga. Su rendimiento le valió la inesperada convocatoria de nuevo para Brasil. Felipe Scolari lo llamó y participó en un amistoso contra Inglaterra en el 150 aniversario de la FA inglesa. Ser titular en ese partido le permitió alcanzar las 100 apariciones con la selección e incluso tuvo la oportunidad de marcar, pero desafortunadamente Joe Hart detuvo su penalti y Brasil perdió 2-1. Su buen rendimiento continuó en la siguiente temporada mientras Mineiro competía en la Liga y la Copa Libertadores. El equipo confiaba tanto en él que pidieron que se le diera descanso en los partidos de Liga para que pudiera enfocarse por completo en la Libertadores. La decisión fue acertada ya que Ronaldinho lideró al equipo hacia su primer título continental. Anotó 4 goles y dio 8 asistencias en los 14 partidos del torneo. Esto fue aún más impresionante considerando que remontaron un 2-0 en el partido de ida, tanto en la semifinal contra Newell's Old Boys de Argentina, como en la final contra el Club Olimpia de Paraguay. 6 años después de su pico, las actuaciones de Dinho le valieron el premio al mejor jugador de Sudamérica en 2013. La victoria en la Copa Libertadores clasificó al equipo para el Mundial de Clubes en Marruecos. En las semis contra el Raja Casablanca, Ronaldinho marcó un gol de tiro libre, pero no fue suficiente ya que perdieron 3-1. Sin embargo, ese día recordamos ese gol tan espectacular. Tienen que verlo en YouTube. Sin embargo, al final del partido, los jugadores de Raja Casablanca corrieron hacia él buscando camisetas. Literalmente lo dejaron en ropa interior, pero una cosa era evidente: Ronaldinho ya era una leyenda del fútbol. Renovó su contrato con el Atlético Mineiro para la temporada 2014. Sin embargo, al estilo de Ronaldinho, el éxito tuvo que ser seguido por una desgracia. Después de ganar la Recopa Sudamericana, se lesionó y estuvo 3 meses sin jugar. Finalmente dejó al Atlético Mineiro por mutuo acuerdo. Una vez que se volvió agente libre, todos querían ficharlo. Incluso equipos de Inglaterra, incluso equipos de la India intentaron convencerlo para llevárselo. Finalmente, de forma sorpresiva, Dinho firmó con el club mexicano Querétaro por 2 años. Marcó su primer gol para el club con un penalti contra el Guadalajara y luego anotó un tiro libre en un partido fuera de casa contra el Atlas. Dinho marcó 2 goles en un partido contra el campeón defensor el América, donde su equipo ganó 4-0. La afición local, compuesta en su mayoría por hinchas del América que habían asistido solo para ver a Dinho, le dieron una ovación de pie. Esta fue la segunda vez que recibió una ovación de pie de los fanáticos rivales, después de haber sido aplaudido por los aficionados del Madrid en su época dorada en el Barcelona. Llevó al equipo a una increíble carrera hasta la final de los playoffs de la Liga MX, marcando 3 goles. Sin embargo, tras perder el partido de ida 5-0, su victoria 3-0 en la vuelta no fue suficiente, quedando derrotados por un global de 5-3 y perdiendo el título del 2015. A los 35 años, Ronaldinho anunció su salida del club diciendo: "Quiero agradecer a toda la nación mexicana por todos los días que viví con personas tan especiales. Ustedes estarán por siempre en mi corazón. Muchas gracias a la nación de Gallos Blancos que me hizo sentir muy orgulloso de vestir esta camiseta y defender este club". Un mes después de dejar México, Ronaldinho anunció su regreso a la Liga Brasileña al firmar por el Fluminense. Ronaldinho comenzó la temporada de manera muy decepcionante con su nuevo club, lo que desató fuertes críticas de los aficionados y de los medios. Después de jugar solo 9 partidos en 2 meses, se reunió con la directiva del Fluminense y pidió dejar el club. Les explicó que no podía rendir al nivel que deseaba y para evitar más problemas, era mejor que se fuera. La directiva estuvo de acuerdo y rescindieron su contrato. Ronaldinho continuó su estilo de vida despreocupado hasta que en julio del 2016 empezó a jugar futsal con el equipo Goa 5 en India, junto a figuras como Ryan Giggs, Paul Scholes y Michel Salgado. Como siempre, llegó con gran expectativa ya que todos querían ver al hombre que alguna vez estuvo en la cima del mundo, pero tras solo 2 partidos en la Premier Futsal League se fue para ser embajador de los Juegos Paralímpicos de Río en el 2016. En 2017 volvió a jugar futsal en la India, esta vez con los Delgin Dragons, donde anotó 16 goles en 8 partidos antes de desaparecer nuevamente. Entonces, en el 2018 ocurrió lo inevitable. Anunció su retiro oficial del fútbol a través de su hermano Roberto, marcando el inicio de un oscuro periodo en su vida.
A principios del 2018 se reportó que Ronaldinho se había casado con 2 mujeres al mismo tiempo en una ceremonia en su mansión. Fue impactante, pero no completamente sorprendente. Intentó negarlo, pero cuando rompió con una de las mujeres, ella lo demandó, exigiendo su parte de su fortuna. La madre de la mujer apareció en televisión para explicar ese extraño matrimonio diciendo que cada esposa tenía su propio baño y que no era una relación a 3 bandas. Básicamente, Ronaldinho era un hombre con 2 esposas, sin embargo, una de ellas terminó el matrimonio al descubrir que tenía a otra amante. Parece que 2 esposas no eran suficientes para él. Ese año se puso aún más extraño cuando el Barça cortó todos los lazos con él por apoyar al polémico presidente Javier Bolsonaro, quien casi convenció a Ronaldinho de postularse para un escaño en el Senado. Después de esto, él y su hermano fueron procesados por el gobierno por talar partes de un bosque sin permiso. La policía allanó su casa y confiscó 57 propiedades, además de sus autos, colecciones de arte, joyas y pasaportes internacionales, debido a impuestos y multas impagas. Más tarde, él y su hermano enfrentaron nuevos problemas al construir una plataforma de pesca en el río Guaíba, una zona protegida por el patrimonio. Fue multado con $6 millones, pero para sorpresa de él y su esposa, se descubrió que solo tenía $5 en su cuenta bancaria, lo que lo llevó a los medios a decir que estaba completamente quebrado. Eso no tenía mucho sentido, ya que estaba involucrado en numerosos negocios alrededor del mundo. Sin embargo, la mayoría eran dudosos, como un esquema piramidal o algo con criptomonedas que llevaba su nombre. Incapaz de reunir el dinero, él y Roberto vieron sus pasaportes suspendidos por temor a que huyeran del país. Pero esta medida no lo detuvo. Su hermano consiguió pasaportes falsos para entrar a Paraguay para promocionar un libro de Ronaldinho. Sin embargo, los atraparon, ya que al final todos sabían quién era él, lo que llevó a la policía a descubrir que el pasaporte era falso. Él y su hermano fueron encarcelados, pero al estilo típico de Ronaldinho, continuó viviendo despreocupado. Fue visto jugando un torneo de futsal dentro de la prisión, supuestamente ganando la final 11-2 con 5 goles y 6 asistencias de su parte. Parecía no entender en el lío en el que estaba, porque ¿cómo podía estar tan feliz estando encerrado en una prisión en un país extranjero? No es de extrañar que su abogado dijera: es un idiota, lo mantuvieron en una burbuja desde los 14 años, su hermano se encarga de todo y él simplemente obedece. Viendo todo lo que ha pasado, esta frase no suena como una crítica, sino como una explicación. Intentaron apelar su detención, pero se les ordenó permanecer bajo arresto domiciliario. Finalmente, él y su hermano fueron liberados después de pagar una fianza de $1.6 millones y multas adicionales de $90 y $100.000 respectivamente, dinero que fue recaudado por un amigo de toda la vida. Con Ronaldinho ya libre, su abogado declaró: realmente creo que no sabía lo que estaba haciendo, pensó que los pasaportes eran un regalo, tiene que entender esto, no es la persona más lista. En cuanto al amigo que lo ayudó, surgieron rumores de que el dinero de la fianza fue pagado por Messi, aunque el argentino lo negó. Sin embargo, esto podría haber sido una decisión de relaciones públicas, ya que Ronaldinho respaldó el rumor y afirmó que Messi fue quien lo ayudó. Incluso reveló el apoyo que Messi le brindó después de su liberación. Dinho dijo: cuando Messi pagó mi fianza estaba en un momento muy difícil, completamente arruinado. Fui a visitarlo para mostrarle mi gratitud y me dio una camiseta firmada por el Barça con firmas de él y de algunos otros jugadores. Me dijo: puedes venderla, contacta con el sitio web Iconic y ellos la comprarán. Al día siguiente el sitio llamó, pero me negué. Les dije: ese es un regalo de mi amigo y no la voy a vender. Pero para mi sorpresa recibí dinero del sitio sin haber vendido la camiseta. Los llamé y les dije: ¿por qué me están dando dinero? Y dijeron: Messi nos pidió hacerlo, nos dio otra camiseta que se parecía a la tuya. Las lágrimas se llenaron en mis ojos. Nunca olvidaré lo que Messi hizo por mí, especialmente después de ser traicionado por tanta gente. Por eso la vida recompensa a Messi, porque tiene un corazón puro. Mirando todo lo que pasó, parecía que Ronaldinho es simplemente un niño que nunca creció realmente. No le importaba nada en el mundo mientras tuviera un balón en los pies, pero como todos sabemos, se necesita más que talento para alcanzar el éxito, lo que plantea la pregunta: ¿qué tan bueno podría haber sido Ronaldinho si hubiese jugado al fútbol en serio? Creo que le faltó mucho más para llegar a ser el mejor de la historia. Pero bueno, pasemos ahora a la historia de un futbolista que no tiene mucho talento. ¿Quieres descubrir quién fue? Haz clic en el siguiente video para ver más contenido.